primero quiero daros las gracias por vuestra vida. Quiero daros las gracias por vuestra vida de entrega, que hace un bien grande y profundo en el largo plazo. O sea, que quizá la vida consagrada, pues no siempre, no todos los días se ven los frutos, ¿verdad? Y uno pues puede llegar a cansarse, ¿no? Y a decir, ¿qué hago yo aquí, no? Pues que sepáis que hay mucha gente en la tierra a la que habéis iluminado con vuestra vida de entrega, o vais a iluminar y vais a seguir iluminando con vuestra vida de entrega, que quizá no se vea en el día a día, y que vais a difundir un concepto del que luego hablaremos, ¿no? Que es la alegría sostenible. Voy a empezar contándoos una historia, y esa historia arranca en el mes de octubre de 2009. En el mes de octubre de 2009 yo estoy un sábado tranquilamente en casa, haciendo el ganso, básicamente, después de una semana de mucho trabajo, y un amigo mío me envía un documento por internet, que es una carta que ha escrito Benedicto XVI a los católicos. En esa carta, Benedicto XVI habla sobre una crisis de comunicación que ha afrontado la Iglesia Católica, y dice el Papa textualmente: me dicen que si la Iglesia estuviera más ducha en el uso de Internet, habríamos podido anticipar esta crisis mucho antes. Leo esa carta y le planteo a mis socios en la Agencia 101 la siguiente idea. Oye, ¿por qué? Como nosotros somos gente que sabe mucho de comunicación en Internet y hemos ayudado a un montón de empresas cuyos productos nos importan más bien poco, porque sí, esto está muy bien vender teléfonos móviles, pero eso, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, da de comer a mucha gente, ¿no? Y es fantástico porque nos ayuda a comunicarnos, pero el valor trascendente que tiene un teléfono móvil, pues no es muy grande. O sea, al final es un cacharro, ¿no? Algo que puedes hacer así y ya está, ¿no? Y tirarlo, ¿vale? Es pura materia. Y me dijeron, oye, pues venga, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces decidimos escribir a Federico Lombardi, que es el portavoz de la Santa Sede, al que no conocíamos. Y escribimos una carta, pues, además yo no tenía ninguna dirección de correo de la Santa Sede, ni sabía a quién había que decírselo. Pero bueno, el caso es que cogimos un sobre, hicimos una carta. Yo hacía años que no había mandado una carta por correo. Me fui al estanco y la estanquera tampoco sabía muy bien qué sellos hay que poner para mandar una carta a Italia, porque lleva ya años sin vender sellos, ¿no? Y entonces pues pusimos Federico Lombardi, Ciudad del Vaticano, Roma, así, tal cual. Y en esa carta lo que le decíamos era quiénes somos, que habíamos leído la carta del Papa Benedicto y que pensábamos que podíamos ayudar a la Iglesia, ¿no? en conocer un poco cuál es la cultura digital del momento y cómo comunicarse a través de Internet y demás, ¿no? Y decíamos también pues, que éramos creyentes y que algunos de nosotros incluso practicábamos la fe, ¿no? También decíamos que otra parte del equipo de 101 ni siquiera cree en la luz eléctrica. Bueno, y entonces nada, pues mandamos esa carta y bueno, pues yo rezaba, ¿no? Diciendo, bueno, pues si Dios quiere que algo salga de aquí, pues será estupendo, ¿no? Yo tengo o sea, los sábados y los domingos rezo por sueños que tengo. O sea, dedico de lunes a viernes, pues rezo por mis padres, por la Iglesia, por el Papa, tal. Pero los fines de semana digo, ahora te voy a rezar yo por sueños que tengo. Cosas que me hacen mucha ilusión. Y bueno, pues empecé a rezar por eso. Y a los 4 meses y medio, o sea, cuando ya habíamos olvidado completamente la carta, y pues volvía yo de una matanza en Toledo, en casa de un amigo mío. Y claro, y las matanzas, no sé si hace mucho tiempo que no vais a una, ¿no? Pero bueno, el caso es que se come mucho y se bebe mucho también, ¿no? Y entonces, como se bebe tanto, pues decidí que iba a volver en autobús a Madrid, ¿no? Y entonces me cojo el autobús de línea en Talavera de la Reina, con dirección a Madrid, un viernes a las 10 de la noche. Y estoy ahí en el trayecto. Además son esos viajes que te producen cierta inquietud, porque es tarde, no sabes quién va contigo en el autobús, ¿no? 4 gatos, ¿no? En fin. Total, que a mitad de trayecto me suena el teléfono móvil y al otro lado suena una voz que dice: «Caro entrala, caro entrala». Y yo digo, bueno, o sea, esto va a ser que como hemos comentado en la matanza, que hayamos escrito una carta a la Santa Sede, pues seguro
que algunos de los que me vacilaron en la comida, pues está haciendo la llamada esta, ¿no? Y claro, ¿quién es? ¿Quién es? Dice, sono il padre Federico Lombardi, da Roma. Y digo, venga. Y nada, entonces ya la segunda vez que empezó a hablar en italiano digo, hombre, mis amigos me pueden vacilar, pero no hablan italiano. O sea, con lo cual, efectivamente, pues descubrí que era el padre Federico Lombardi. Y me decía, en esa conversación, me decía, hemos leído su carta y después de hacer una profunda consideración, y claro, yo pensando por dentro, bueno, ya habéis tenido tiempo, claro, porque hace 4 meses y medio, y después de reflexionar, hemos pensado que ahora llega el momento de que la Iglesia se confluyen una serie de factores y de decisiones que se han ido tomando y le propongo que venga en 2 semanas y que nos dé un seminario de formación. Y nada, pues allí estuvimos, mi socio y yo, 3 días en Roma, tuvimos que trabajar mucho, ¿no?, para preparar muy bien las sesiones y fuimos a hablar de lo que nosotros sabemos, ¿no?, que es de comunicación. Y la verdad es que fue una experiencia increíble, ¿no? Entonces, como consecuencia de aquello, bueno, estuvimos 3 días trabajando con toda la gente que trabaja en la Curia Romana sobre comunicación, en temas de comunicación. Terminamos haciendo lo que en nuestro sector se llama una tormenta de ideas, que es una cosa muy interesante, ¿no? Que es, tú planteas un problema, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Pues queremos llegar a más gente joven con este mensaje de la vida de entrega, ¿no? Y en esa la gente se prepara un poco y en esa tormenta de ideas pues salen muchas cosas, ¿no? Entonces, algunas se descartan, otras se eligen, etcétera, ¿no? Y recuerdo también, y con esto ya termino la historia de la entrada nuestra en el Vaticano, que yo le había enviado la información al padre Lombardi sobre la metodología de la tormenta de ideas, ¿no? Pero yo creo que él no leyó con mucha atención lo que le decíamos, ¿no? Porque cuando el viernes de esa semana, que era el último día de nuestro seminario, les dijimos, bueno, ahora, después de haberos contado todo esto que os hemos contado sobre cómo está la gente joven, cómo piensa, etcétera, vamos a generar juntos ideas, ¿no? Y entonces les dijimos, vamos a hacer 2 grupos de trabajo, o 3, uno va a ser este y este, otro va a ser este y este. Y claro, el padre Federico Lombardi se puso lívido, ¿no? Porque me dijo, pero es que esto nunca se ha hecho en el Vaticano, la tormenta de ideas, ¿no? Y me decía, y claro, es que yo no puedo poner, no puedo poner a los laicos en un equipo y a los obispos en otro. O sea, no se preocupe, don Federico, que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer una cosa que sea cooperación orgánica total. O sea, en un sitio están un obispo, 2 sacerdotes y 3 laicos, y en otro equipo están el otro obispo que hay. O sea, hicimos una especie de reflejo de la realidad de la Iglesia y ya el hombre se tranquilizó, vio que aquello tenía la visión jerárquica muy dentro y la reunión pues se celebró con mucho éxito, ¿no? Entonces, nosotros, como decía antes, nos dedicamos a comunicar. Y para comunicar, os voy a contar un poco el proceso de trabajo nuestro. O sea, a nosotros nos viene una compañía. El otro día, por ejemplo, pues vino a vernos una empresa que han montado 5 amigos hace 10 años, que ahora tiene mucho éxito y que hacen teléfonos móviles, tabletas, etcétera, ¿no? Y la gente viene y nos dice, mira, yo hago este producto que a mí me parece buenísimo, que yo creo que la gente joven debería consumir y debería comprar en masa, y lo que no sé es cómo hacer que eso llegue a la calle, o sea, no sé cómo hacer que eso interese. Y entonces nosotros ayudamos a elaborar un mensaje, una estrategia, mejor dicho, para conseguir que esa marca llegue a mucha gente joven, ¿vale? Esa es básicamente la idea de nuestro trabajo. Y lo divertido del trabajo, lo interesante del trabajo, es que lo más importante es la empatía. O sea que yo no tengo ninguna fórmula mágica, no sé cómo daros ideas aquí a día de hoy, ¿no?, sobre cómo tenéis que hacer vuestra misión con la gente joven, pero sí os puedo dar un consejo. Y el consejo es que para llegar a entender, a trabajar vendiendo algo, un mensaje, un producto, una experiencia, a un mercado concreto, a un grupo de gente concreto, lo primero que tienes que hacer es entenderles. Tienes que pasar mucho tiempo con ellos. Tienes que ver cómo esas personas se relacionan, cuáles son sus objetivos en la vida. Porque si tú eres capaz de conectar con esos objetivos y hacer relevante tu misión hacia esos objetivos que las personas tienen,
tienes muchas más garantías de éxito. O sea, lo que resulta muy difícil es ir vendiendo un producto sin saber, uno, a quién me dirijo, o sea, para quién es ese producto, y dos, qué objetivos vitales tienen esas personas. ¿Cómo son? ¿Cómo visten? ¿Cómo hablan? ¿Qué entienden y qué no entienden? Porque yo creo que el problema que hay a la hora de vender tecnología o a la hora de hablar de algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, pues esto que llevo aquí, que no sé si alguno se ha fijado, es una pulsera, pero también es un reloj, ¿vale? Y entonces va midiendo el movimiento que yo hago durante el día y me va indicando si tengo que andar más, subir más escaleras, menos escaleras, etcétera, ¿no? Porque tengo ahora como objetivo vital adelgazar, ¿vale? Entonces, esta tecnología es muy nueva y muy poca gente la conoce. Y la gente no sabe para qué sirve, ¿vale? O sea, no sabe muy bien cómo les puede ayudar. Con lo cual, si yo estuviera vendiendo hoy esa tecnología, os diría, tengo ya la fórmula para que consigáis perder peso, ¿eh? O sea, compraros este cacharro, os lo ponéis y es automático, ¿eh? En 3 meses. A lo que voy es a que entender muy bien a la gente, entender muy bien cuáles son sus valores, cómo los expresan, porque digamos que hay en la persona humana hay una serie de pulsos, por así decir, que son permanentes a lo largo de la historia, y hay otras pulsaciones que son temporales, ¿vale? O sea, que son del momento, como pulsaciones eternas, ¿no? Todo el mundo quiere ser amado. Todo el mundo quiere amar. Segundo, todo el mundo quiere fidelidad, lealtad. La gente no quiere, en principio, no quiere relaciones de quita y pon, ¿eh? La gente le atrae las cosas bellas, le atrae las cosas bonitas, no atrae lo feo. Y hay una cuestión fundamental, que es que para que una experiencia de compra de un producto cuaje, es necesario que haya referentes, ¿vale? O sea que cuando la próxima vez que vosotros hayáis oigáis hablar de los wearables, que es como se llama esta tecnología, diréis, ah, sí, aquel gordo que vino, que iba de rojo, efectivamente me enseñó la pulsera, ¿no? O sea, hacen falta referencias, ¿eh? Por ejemplo, un problema que hubo en España muy fuerte, ¿no? Entre el año 2008 y 2009, fue que empezaron a no venderse casas. La gente no se compraba una casa porque el banco no te daba la hipoteca y, sobre todo, porque en tu entorno profesional, familiar, no había gente que se estuviera comprando casas, ¿eh? Con lo cual, un secreto que os digo de la comunicación y del marketing es la idea de que la gente se mueve mucho por emulación. O sea, tú, por la vía de la emulación puedes conseguir muchas cosas. Si la gente conoce a personas que están entregadas, si además sabe que esas personas son felices, si además las tiene a su alcance, si además participa en una experiencia comunitaria con personas entregadas y lo pasa bomba, ya pone carne, cara y ojos a la experiencia de la vida religiosa. Pero si la vida religiosa es algo que yo tengo más bien como parte de mi subconsciente, de las misiones, de revistas que se recibían en casa hace muchos años, de una orden religiosa, o sea, si me suena antiguo a carca, es muy difícil que conecte con la idea, ¿vale? Entonces, con este objetivo de entender primero que, a ver, no se trata de llenarse de frustración porque no consigo o no florecen las vocaciones en mi entorno. Se trata de entender muy bien cómo son los chavales y las chicas de hoy y ver cómo podemos conectar con ellos para hacerles un planteamiento más radical de vida, ¿eh? Y decirles, mira, entonces para que eso sea escuchado y sea atendido, es muy necesario conectar con su modo de experimentar la vida, su modo de experimentar las cosas, etcétera, ¿no? Entonces voy a poner ahora un vídeo, es un vídeo que dura unos minutos, es perfecto para dormirse, o sea que si por la hora pues preferís echar una mini siestecilla, pues por mí encantado. Entonces, este vídeo es un vídeo un poco chocante, o sea que probablemente quiero avisar de que hay algunas imágenes que igual son un poco escandalosas, ¿no? No estoy poniendo una película pornográfica, pero sí que hay algunos detalles que os resultarán un poco chocantes. Pido disculpas por eso, ¿vale? Porque seguro que aquí hay gente muy santa y muy sensible, ¿no?
y sobre todo me parece que ofrece una serie de claves para entender cómo está hecha la cabeza y el corazón de la gente a la que nos dirigimos. Bueno, yo creo que es un vídeo bastante impactante que se entiende a ratos, porque la juventud de hoy también se puede decir que se entiende a ratos, ¿no? Entonces, cuando decía que empezábamos con un cliente nuevo, primero intentábamos entender muy bien su producto y intentábamos entender también muy bien su mercado. Y hemos desarrollado una metodología de trabajo que consiste en empezar por una cosa, que es empezar por el porqué. ¿Por qué usted hace este producto, estos teléfonos móviles, esas tabletas? ¿Qué es lo que está en el fondo? O sea, ¿cuál es la visión trascendente que tiene tu marca para hacer lo que hace? Y yo os preguntaría también a vosotros, ¿no? ¿Por qué sois religiosos? ¿Por qué pensáis que es una buena idea proponer a gente joven la vida religiosa o el estilo de vida religioso? Y esto es importante porque la gente conecta con un producto, con una marca, no tanto por el producto que vende, o sea, no tanto por el objeto que vende, sino por la razón trascendente que tiene ese producto detrás. La gente no compra un iPhone o un producto de Apple por el valor objetivo que tiene, la memoria, los colores que tiene la pantalla. No. La gente compra un producto de Apple porque hay mucho cariño puesto en la elaboración del producto. Porque la razón por la cual Apple existe es porque hay una serie de señores que están obsesionados con hacer productos que funcionen muy bien y que además sean muy bonitos. O sea que una persona compra la marca Apple sobre todo por la estética, por la belleza que tiene el producto y por lo fácil que es usarlo, ¿vale? O sea que la gente cuando compra un producto, sobre todo que sea un producto identitario, un grupo de música, un tipo de ropa, una tecnología, un coche, lo que está comprando es la razón de ser de ese producto. O sea, está conectando con los valores más íntimos que tiene ese producto. Y luego ya vendrá el cómo y el qué. O sea que lo importante es el why. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué creo que es bueno proponer esta idea? Y luego ya vendrán los medios, vendrá la propuesta, el mensaje, pero lo importante es tener en cuenta el porqué. Y el otro día, cuando estaba con estos chavales, ¿no?, que están haciendo teléfonos móviles y tabletas en España, les preguntaba, ¿por qué habéis creado esta compañía? Y me decían, porque queremos que haya tecnología muy buena, desarrollada con mucho cariño y que sea asequible para muchas personas, ¿vale? O sea que en el caso de Apple, lo de asequible está muy en duda, porque son productos muy caros. Pero esta gente decía, yo quiero hacer productos con mucho cariño y que puedan llegar a mucha gente, o sea que sean baratos, ¿no? Y eso yo creo que hay que interrogarse. Y si uno es capaz de dar buenas respuestas y respuestas que la gente entiende en torno a mi vida de entrega, si yo soy capaz de explicar muy bien, de un modo persuasivo, de un modo real, auténtico, por qué soy religioso, por qué soy religiosa, tendré mucha más facilidad para conectar con la gente. Y tendré mucha facilidad también para conectar con sus motivaciones más interiores. ¿Y los medios? ¿Cuáles son los medios? Pues en esto San Ignacio de Loyola le robó una idea a San Agustín, que es una idea fantástica, ¿no?, que es la de poner los medios sobrenaturales como si no existieran los medios humanos y poner los medios humanos como si no existieran los sobrenaturales, ¿no? San Agustín lo expresa de una manera y San Ignacio de Loyola, fundador de este colegio y de esta institución, lo plantea de otra, ¿no? Pero la idea es la misma siempre. La energía que se necesita para proponer la vocación que vosotros tenéis es una energía sobrenatural, ¿vale? O sea, digamos que uno solo por su propia cuenta y por su propio riesgo, pues al final no resulta suficientemente atractivo, ¿vale? O sea, que lo que atrae a la gente y lo que nos permite ser muy perseverantes en la misión apostólica y en la misión vocacional es esa energía que se obtiene en la oración, ¿vale? Yo no tengo ni idea de nada de esto, pero he conseguido, creo que a través del trabajo con la Iglesia y con muchos obispos y demás, y con algunas congregaciones, entender muy bien la misión íntima que tiene esa congregación y poder decirle, oye, es que tú lo que tienes es una bomba atómica. O sea, tú tienes una propuesta de vida radical interesantísima.
con una fuerza y con una llegada y con una sostenibilidad que ninguna marca puede ofrecer, ¿no? Entonces yo hablamos de comunicación y hablamos primero de saber por qué hago las cosas, cuál es la razón. Y el otro día, fijaros que me encuentro con una cita en un libro de un cartujo, que como los cartujos no firman con su nombre, pues no sé cómo se llama. Pero decía el hombre que Dios en el cielo está deseando que haya almas que se le entreguen y que le amen completamente. Y yo pensaba, oye, pues igual a esta gente el sábado a la que voy a hablar le puede venir bien recordar esta cita, ¿eh? O sea que el jefe lo está deseando, o sea que Dios quiere que haya muchas almas que se entreguen completamente a Él, ¿no? Y os preguntaría dos cosas, que son preguntas un poco fuertes y como no os conozco os las puedo hacer, ¿eh? ¿Sois atractivos? Y segunda pregunta, ¿sois felices? Es dos cuestiones para darle una vuelta. Y también porque yo creo que toda institución, toda persona, a lo largo de su vida, pasa por altibajos, lógicamente, ¿no? O sea, que hay momentos en los cuales pues, no sientes que tengas energía o que seas comprendido o lo que sea, ¿no? Pero si uno echa la vista atrás y analiza su vida personal, descubre un montón de cosas súper buenas, súper positivas, ¿no? Y os animaría mucho a darle vueltas a eso, porque si no sois atractivos y no sois felices, manifiestamente felices, es muy difícil que deis seguridad a una persona joven que se está planteando el camino vocacional. Y en ese sentido también os animaría a otra cosa, que es, decía antes, ¿no?, que es muy importante que haya referentes. O sea, que yo un día le veo a un amigo mío un ordenador Apple y digo, ¡ay, qué interesante, la manzanita, tal, qué chulo, qué bonito! Y cuando empiezo ya a ver que hay varios Apple en mi entorno, a lo mejor entonces me empiezo a plantear que me voy a comprar un ordenador Apple, ¿vale? Entonces, o sea, que necesitamos, los seres humanos necesitamos referentes, necesitamos poner cara y ojos a las ideas. Y si esa cara y esos ojos son atractivos y son amables, son alegres, son interesantes, son divertidos, pues a lo mejor me planteo seguirles, ¿vale? Si, eso lo dice también muy bien el Papa Francisco, ¿no? O sea, que si somos cristianos, ¿cómo le llama él? Cristianos de cara de vinagre, efectivamente, o que estamos en una permanente cuaresma sin Pascua, ¿no? Pues eso no atrae mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es comunicación para vosotros? Todo es comunicación. Mi forma de vestir, mi forma de sonreír, cómo están las casas en las que vivís, cómo es la cartelería que ponemos en el colegio. Todo es comunicación. Y todo eso tiene que procurar ser divertido, ser atractivo, ser interrogante, también para un chaval joven. Un chaval joven no le gusta que le entregues un producto completamente terminado y le digas, vale, tienes que comprar esto. No, hay que hacerle partícipe de ese producto, ¿vale? Y yo veía que este ser atractivo, ser felices, configura la autenticidad. Autenticidad, una persona auténtica, una persona que es coherente y una persona que refleja en su vida ese plan que tenía Jesucristo, ¿no?, para la vida de cada uno de vosotros, y ahí veo que hay tres rasgos fundamentales, ¿no?, a la hora de la comunicación, no ya de la vocación o de la vida religiosa, sino de cualquier producto, ¿vale? Hay un rasgo fundamentalísimo, que es la vitalidad. A la gente le atraen cosas vitales. A la gente joven le atraen experiencias vitales. Le atrae, por tanto, la alegría. Le atraen sitios donde pasan cosas. Le atraen sitios donde aquello se convierte en una experiencia. Por eso es muy interesante lo que dice el vídeo, ¿no?, de que es gente que vive muchos tipos de experiencias distintas y demás. Pues que sepáis, porque ya lo sabéis de hecho, que la gente que está en vuestros colegios o la gente que acude a vuestras parroquias o a las congregaciones en las que estáis, ya ha vivido muchas experiencias, ¿vale? O sea, igual que hace 50 años una persona que se presentaba o que iba a, yo qué sé, a los Luises, ¿no?, por hablar de esquemas de la Compañía de Jesús, como mi padre, por ejemplo, pues era una persona que con 18 años no había vivido prácticamente nada. No había salido fuera, no había tenido relaciones sexuales, no había leído en otros idiomas, no conocía otras culturas, ¿vale? Y mejor para él casi, ¿vale?
Pero el hecho es que los chavales y las chavalas que tenéis vosotros en las labores apostólicas que lleváis han vivido ya muchas experiencias, lo cual es muy aprovechable, porque ya han visto lo frustrantes que son muchas de esas experiencias. ¿Vale? Cómo no terminan de llenar el corazón, ¿no? Primer rasgo, por tanto, la vitalidad. Que sean entornos donde hay energía, donde hay alegría, donde hay apertura hacia afuera, donde se sale a la calle, donde hay proyectos. Y eso también creo que es muy adecuado a cada individuo y a una familia. O sea, una familia en la que no hay proyectos es una familia que no tiene vida. Y un proyecto puede ser hacer el Camino de Santiago, otro proyecto puede ser comprarse un coche nuevo, otro proyecto puede ser hacer un viaje, proyectos. O sea, el ser humano necesita proyectos para proyectar, entre comillas, su vida hacia adelante. O sea que, y nos interesan actividades que tienen esa vitalidad y esos proyectos, ¿vale? O sea, estamos haciendo cosas. Hace unos meses estuve en Brasil, me parece que fue, bueno, no me acuerdo, en octubre del año, hace unos meses, ¿no? Y hablé en una universidad católica, en Minas Gerais, y al terminar la charla me vino a ver un grupo de chicas, ¿no? Y me dijeron que tenían muchísimo interés en hablar conmigo y que querían verme al día siguiente. Bueno, entonces yo les esperé en el hotel y para mí fue una experiencia increíble. Son dos chicas que son protestantes, son evangélicas, y estuve 2 horas con ellas y no pude abrir la boca de la admiración que me provocaron. Porque me estaban contando todas sus actividades apostólicas, ¿no? Todo lo que hacen en barrios, zonas menos ricas, ¿no? De la ciudad, Belo Horizonte. Me contaron cómo diseñan los programas de solidaridad en los que participan, la música en la que participan a través de conciertos. O sea, me contaron una experiencia muy vivencial, hasta el punto de que estuve a punto no de convertirme al protestantismo, no. Pero estuve a punto de escribir al Santo Padre para contarle lo que había vivido, porque me dejó realmente arrebatado, de la vitalidad que tenía aquello. Y el segundo elemento de las experiencias atractivas para la gente joven es la participación. Ellos necesitan sentirse parte de lo que está ocurriendo. Ellos necesitan responsabilidad, necesitan que les tratemos como personas mayores. Necesitan que contemos con su opinión, necesitan implicación en las cosas. No les van las experiencias pasivas, ¿no? Donde ya alguien ha prescrito todo lo que hay que hacer y cómo se hace y donde todo se nos da ya muy ordenado y muy hecho. Ellos necesitan participar, que contéis con ellos, que les pidáis ayuda, que les deis responsabilidad. Y esas son las experiencias que a una persona joven le interesan más, ¿no? Y el tercer componente al que ya he aludido es la autenticidad, que las ideas, las palabras y los hechos sean uno solo. No podemos tener un lenguaje que diga unas cosas con unas ideas que no coinciden con ese lenguaje y con unos actos que no tienen coherencia con lo que uno piensa, ¿vale? Y en ese sentido, el mejor ejemplo que tenemos todos de la autenticidad es el Papa Francisco, que ha conseguido un milagro de comunicación y además sin ayuda de expertos, y lo hace él, con sus gestos, ¿no? O sea, no necesita ni que nadie le asesore, ni que, en fin, hacemos lo que podemos, ¿no? Trabajando con él. Pero es una persona auténtica, es pobre, es piadoso, tiene un corazón grande. Y además, alguna vez me han preguntado, y yo también he preguntado allí en la Santa Sede, si detrás de esos gestos que vemos en las fotografías hay una planificación o hay un montaje, por así decirlo, ¿no? Y la contestación es siempre la misma. Es que el Santo Padre sale los miércoles a la audiencia general y él no está mirando a la masa, él está mirando a gente concreta y reacciona ante la mirada de personas concretas. Y hace cosas a las que le conduce la caridad para demostrarle cariño a esa persona concreta, ya sea un enfermo, sea un niño pequeño o lo que sea, ¿no? Luego, otra clave, o sea, por tanto, vitalidad, participación y autenticidad. Y en ese sentido, también a la gente joven no le gustan ya las experiencias light, ¿vale? O sea, como la cerveza sin, pero con, pero sin, pero omega 3, pero no sé qué. No. Dame una cerveza.
La gente joven está deseando vivir experiencias puras, está deseando consumir productos que sean auténticos y está deseando recibir también propuestas radicales, aunque no os lo creáis, porque nadie se las hace. Y cuando se las hacen, les engañan. O sea, una frustración que yo tengo trabajando en publicidad es que a veces ves campañas de publicidad que te hablan de libertad, o te hablan de felicidad, o te hablan de una nueva experiencia, o algo nuevo que va a llegar, y al final siempre es un coche. O sea, que el producto final que estamos comercializando con esas ideas no es un producto trascendente, no es un producto realmente auténtico, ¿vale? ¿Qué vendemos nosotros? A Cristo, o sea, la figura de Cristo. ¿Y Cristo qué es? Cristo es la razón por la cual el ser humano ha sido creado. O sea, de tal manera que cuando yo le propongo a alguien, pienso, tirándome de la moto, ¿no? Pero cuando yo le propongo a alguien, poniéndome en vuestra cabeza, el estilo de vida de entrega en la vida religiosa, a lo mejor le estoy ayudando a ser él mismo o ella misma, de una manera mucho más auténtica que cualquier otro producto de consumo, que cualquier otra experiencia. O sea que, al final, el camino de encontrar la propia vocación es encontrarse con uno mismo, porque es el diseño que Dios tiene para nosotros. 3 elementos también de la vida de vocación. O sea, al final, el otro día hablaba con un amigo mío americano que se dedica a... es sacerdote y se dedica a trabajar con vocaciones al sacerdocio en la zona de Boston. Y me dice, mira, Gustavo, aquí hay una historia del Evangelio que no podemos perder de vista, ¿vale? Que es la historia del sembrador que sale a sembrar. Y además he visto aquí que vuestro icono este año son las semillas, ¿vale? Ese sembrador que esparce las semillas, ¿vale? Y ya sabéis que hay una parte que va a la piedra y no pasa nada y tal, y hay otra parte que no tiene fundamento y entonces se acaba estropeando la raíz y demás, ¿no? Ya conocéis la historia muy bien. Entonces, él se preguntaba, ¿qué tiene que ocurrir para que en un chico o en una chica, en el caso de las religiosas, ¿no? De personas que tengan vocación de religiosos, ¿qué tiene que ocurrir para que la palabra coja raíz y florezca? ¿Vale? Y él se planteaba 3 condiciones, ¿no? O sea, él cree que la familia, la parroquia y la escuela tienen que estar hablándole a esa persona de la palabra. O sea, si la familia habla de la palabra y habla de Dios, pero luego la escuela o el entorno social en el que se mueve esa persona no habla de Dios, es muy difícil que esa vocación cuaje o que esa persona tenga amistad con el Señor. Puede ocurrir, ¿vale? Porque los milagros ocurren y porque Dios es grandísimo. Pero él hablaba de esa coordinación entre esas 3 entidades, ¿no? Lo que pasa en la parroquia, lo que pasa en la casa, en el hogar de un chaval o de una chica, y lo que pasa en su parroquia, en su colegio, ¿vale? O sea, que son 3 entornos, y él decía, mira, si yo echo un vistazo a las últimas vocaciones que hemos tenido al sacerdocio en la ciudad de Boston, puedo escribir una historia, puedo trazar una historia que tiene muchos puntos en común, ¿vale? Familias excepcionales, familias con una vida de piedad muy intensa, o amistades que han tenido esos chavales desde que son pequeños, que les han hablado de cosas grandes, no de experiencias parciales, no de productos de tirar y usar, sino de cosas grandes, ¿no? Entonces podéis pensar también en vuestra propia vida y pensar, ¿cómo he llegado yo a entender que Dios me pedía esto? La educación que he recibido, los padres que he tenido, los amigos, líderes que he tenido en mi adolescencia que me han servido de modelo. ¿Qué modelos he tenido? Y eso nos ayudará también a pensar qué modelos podemos presentar a la gente joven de ahora. Historia. La gente necesita historias. En comunicación se aprende muy pronto que para dar una buena charla lo importante es contar primero una historia que atraiga la atención de la gente y que todas las ideas que vas contando tengan detrás también alguna anécdota que ilustre la historia, ¿no? Esas son como las claves para hacer una charla atractiva. Pues en la vida religiosa necesitáis contar vuestra historia a la gente. Y yo me pregunto, ¿un adolescente, una estudiante universitaria, conoce historias de personas que pertenezcan a congregaciones religiosas? ¿Sabe cuál ha sido su camino? Pero además contándolo de verdad, contándolo con sus baches, con sus altibajos, con sus dudas. Porque claro, una historia de niña quería ser princesa, niña conoce príncipe, niña acaba siendo princesa, pues hacemos todos. No interesa.
porque lo que interesa es el drama. Tiene que haber algo de drama, ¿eh? Y entonces la niña princesa, pero se entromete en el bosque y entonces aparece el lobo y tal. Eso es lo que interesa, los lobos, ¿eh? O sea que cómo nuestra heroína o nuestro héroe ha conseguido superar el mal, ha conseguido vencer al mal, ¿no? Con lo cual, existen historias publicadas, existen historias en Internet, vídeos testimoniales de personas de vuestra congregación donde cuenten su historia. Porque es que, ¿sabéis qué ocurre? Que ahora, hace a lo mejor 100 años o 50 años, un chaval tenía a su alrededor muchas personas que llevaban vida religiosa, que se habían entregado a Dios en el sacerdocio o lo que fuera, ¿no? Y había unas categorías mentales en los colegios, en la familia, que hacían que entendiesen con mucha facilidad qué es el sacerdote, qué es el religioso, pero la realidad es que ahora eso no existe, o sea, esos referentes no existen, ¿eh? Y los que hay no son muy buenos, ¿eh? Con lo cual, os animo mucho a contar vuestra historia, a escribir libros, a publicar blogs contando vuestra vida, a publicar colecciones de vídeos, a publicar documentales también, donde contéis vuestra vida, vuestras batallas, vuestras miserias, en parte, y por qué sois felices. ¿Vale? ¿Y qué me va a pasar? Porque claro, la gente joven tiene un miedo terrible a las decisiones irreversibles, ¿vale? O sea, que tienen miedo al matrimonio porque no se puede dar la vuelta a uno, ¿no? O sea, que una vez que has empezado con algo, y por eso les da pavor a veces la idea de entregarse en una comunidad religiosa, ¿no? O en una vocación que tenga un nivel de compromiso mayor y que sea para toda la vida, ¿no? Y en ese sentido, si vosotros les contáis lo que le va a pasar a esa persona, con sinceridad, pues mira, este camino, pues a lo mejor no es un camino hollywoodiense, ¿no? Que todo es súper guay, ¿no? O sea, hay momentos más duros, hay situaciones económicas en las misiones o en mi congregación muy duras, muy difíciles, hay gente que se marcha, ¿vale? Pero saber hacer, contando la verdad de lo que pasa, saber hacer atractivo la historia personal, ¿no? Porque si vuestra historia funciona, funcionará en la cabeza y en el corazón de mucha gente joven. Vale, y luego la idea también de cuando yo he visto que cuando una empresa o una marca cree que ya la conoce todo el mundo y que no necesita hacer marketing ni comunicar lo que hace así. ¡Pum! ¿Vale? Entonces, en ese sentido, yo pienso que también a vosotros os sirve mucho lo que hacéis, ¿no? Porque estáis buscando proponer un estilo de vida nuevo, os hace ilusión que llegue mucha gente a vuestra congregación, o que lleguen los que tienen que llegar, ¿no? A vuestra congregación, y sois como el futuro de la vida religiosa, ¿eh? O sea, vosotros tenéis en vuestras manos el futuro de la vida religiosa. Igual que en un matrimonio, pues cuando un matrimonio no puede tener hijos, eso supone una barrera muy, muy dura, ¿no? Para la perseverancia en el matrimonio y una frustración enorme, ¿no? Pues vosotros sois los que ayudáis a Dios a encontrar hijos nuevos, ¿no? O sea, que hacéis familia, hacéis que vuestras familias religiosas crezcan. Con lo cual, os animo a perseverar en esa tarea que tiene una misión muy bonita, ¿no? Una misión de crecimiento, de persuasión, siempre a través de la mirada de Cristo, ¿no? Pero que vosotros sois responsables del crecimiento, del futuro. Y eso es muy bueno, porque cuando uno quiere tener hijos, ama más a su esposa, y cuando los ha tenido, pues también la quiere más porque está viendo el fruto de esa relación. Y los hijos tiran mucho del amor de los padres, ¿eh? Con lo cual, vuestra misión es súper importante. Y yo con esto me callo porque si sigo hablando voy a meter la pata. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por todo lo que nos has dicho, pero no te vamos a dejar que estés en silencio porque ahora abrimos un turno de preguntas, como hemos hecho con el resto de ponentes, con el mismo sistema. Escribís en un papelito preguntas concretas que entendáis que pueden ser de interés general, no para solucionar un problema concreto vuestro. Se la dais a cualquiera de los compañeros del equipo que están en los pasillos y aquí las vamos preparando y organizando para que Gustavo las pueda ir respondiendo.
Tenemos ya aquí la primera pregunta. Dicen, a la hora de vender, entre comillas, todos entendemos que en este lenguaje de productos y de venta, nuestro producto es el Evangelio, ¿no? Vender, entre comillas, nuestro estilo de vida, nuestra vocación. ¿Cómo vender el voto de castidad a una juventud al que esto le suena a chino? Yo creo que uno se puede basar en la realidad de las experiencias que la gente tiene o que la gente ha tenido. Da mucho miedo, o sea, lógicamente a una persona joven le puede parecer raro, le puede parecer... O sea, la sociedad actual nos vende la idea de que sin sexo no se puede vivir. Lo cual no deja de ser verdad. O sea, porque vosotros a través de vuestra vida de entrega tenéis una relación muy afectiva con el Señor, tenéis una relación matrimonial con el Señor. Y hay que encontrar un modo de conducir esos deseos de plenitud, esos deseos de amor, ¿no? Y los célibes lo hacemos a través de nuestra vida, ¿no? Yo creo que la cuestión de la castidad o de la pureza actúa muchas veces de pantalla, ¿vale? O sea que un chaval a lo mejor te plantea eso en una primera conversación o en una segunda conversación porque le sirve como excusa para no escucharte, ¿vale? Con lo cual ahí, igual que el Papa dice, por ejemplo, pues que hay determinadas cuestiones de las que la Iglesia en este momento él no quiere poner tanto el acento, ¿vale? Pues igual hay que conectar con la gente cambiando un poco el marco de la conversación, ¿vale? Diciéndole, vale, tú, chica, por ejemplo, pues ¿qué pasa? ¿Que crees que el sexo es fundamental y que te vas a perder algo si te entregas en el celibato? Pero en el fondo tú deseas ser querida, deseas tener una relación fiel por toda tu vida y tú buscas una vida llena de alegría y ya has comprobado que las experiencias que tienes en el día a día no son tan alegres como parecen, no producen una alegría duradera, ¿no? Y entonces ahí hay un camino pues, en el que a lo mejor pues, hay que hablarle mucho de otras cosas hasta que se habla de la cuestión de la castidad o de la pureza, ¿no? Y siempre haciéndolo en el marco del amor, del romanticismo con el Señor, ¿no? De plantear la vida de oración como una vida romántica, una vida en la que vas conociendo a un amigo tuyo, te vas enamorando de ese amigo tuyo, le vas fallando, luego vuelves. O sea que evidentemente no es fácil y requiere la ayuda de la oración y los sacramentos, ¿no? Pero se puede decir, ¿tú por qué buscas tanto el sexo? Buscas el sexo porque buscas la plenitud. O sea, porque al final el sexo es una experiencia que ofrece un relámpago o un chispazo de plenitud. Vale, pues la plenitud verdadera está aquí, en esta vida de entrega, en esa vida de amistad más cercana con el Señor, ¿no? Siendo el sexo una cosa maravillosa, ¿no? Yo tiraría por ese lado, o sea, por el lado de diferenciar entre lo que son satisfacciones menores, parciales, intermitentes, con la satisfacción mayor, permanente y profunda de la relación con Dios. Muy bien. Otra pregunta, saltamos de tema, en torno a las redes... Menos mal. Porque la primera pregunta ha sido dificilísima. Vamos. En torno a las redes sociales, y una o dos preguntas sobre este tema, si crees que la vida consagrada está presente en las redes sociales, si las estamos utilizando, y si conoces el caso de alguna institución o congregación que a través de las redes sociales haya tenido fruto vocacional. No conozco ningún caso de frutos vocacionales, ¿no? O sea que seguro que aquí hay alguna persona que sí que lo conoce, pero yo no lo conozco. Y mirad, en ese sentido, las redes sociales son muy engañosas para la gente joven. Y terminan, ahora se está ya estudiando en universidades americanas, ¿no? En algunos departamentos de psiquiatría de la universidad, un hecho, y es que las redes sociales reflejan una vida estupenda, maravillosa,
de otras personas que son nuestros amigos, que no son reales, ¿eh? O sea, si uno piensa, ¿qué es lo que la gente publica en redes sociales?, ¿no? Pues publica que mañana domingo pues, se ha ido a comer a un sitio fantástico y ha conocido a una chica formidable y se han ido a montar a caballo, ¿vale? Pero lo que no sabemos es que por la mañana ese chico ha tenido muchas dificultades para levantarse de la cama, que sus padres se han divorciado hace poco y que está hecho polvo, que además le han suspendido la universidad, ¿vale? O sea, que digamos que en las redes sociales la gente lo que está manifestando son los acontecimientos más envidiables, por así decirlo, de la propia vida, ¿no? Y en la línea de la vitalidad, de lo que os decía antes, ¿no?, de expresar la vitalidad, me parece que sí, que las redes sociales son un lugar muy interesante para formar parte del abanico de posibilidades que una persona tiene, ¿no?, o de relaciones que una persona tiene, ¿no? O sea, que me parece que en la medida de vuestras posibilidades, ¿no?, en la medida de vuestro tiempo, de vuestra capacidad, yo sí os recomiendo estar ahí presentes, no tanto o no solo de un modo institucional, sino también individualmente, ¿no?, para hacer testimonio, ¿no?, de la vida y procurando, lógicamente, pues, bueno, pues contar la realidad de vuestras cosas, ¿no?, de las experiencias alegres que tenéis, de los encuentros que se producen en vuestras comunidades, ¿no?, o sea, de cosas que sean interesantes y relevantes para otras personas, ¿no? Y luego también las redes sociales son un entorno en el cual podéis ser uno más, o sea que quizá, pues, no sé, aquí no hay religiosos de clausura, me parece, ¿no? O sea, sois todos de... ¿Hay alguna? ¿No? Una benedictina, pero... ¿Ah, sí? Pues... pero bueno, el resto estáis en la calle, ¿no?, y estáis en los colegios y en hospitales y demás. Me parece muy interesante las redes sociales como un entorno en el cual felicitar a la gente por un hijo nuevo, alegrarse con ellos de las cosas buenas que les pasan, mantener y vivificar la relación personal que tenemos con ellos, ¿no? O sea, que son un entorno donde también se puede escuchar mucho, ¿no? O sea, que más que ir allí a ver qué cuento yo, primero entender y conectar con la gente, ¿no? Y cuando la gente ve que les preocupa, que sus cosas os preocupan, eso genera muchos lazos de amistad, ¿no?, que yo creo que al final son estupendos, ¿no? Con lo cual os animo a estar ahí presentes, testificando vuestra vida y quién sabe, ¿no? O sea, al final, pues yo me acuerdo, por ejemplo, estuve en Denver en el año 93 cuando fue el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II allí a Denver, y me acuerdo que apareció mucha gente de la ciudad de Denver que no era católica ni nada, ¿no? Y hace poco supe que uno de los chicos que estuvo en Denver escuchando a Juan Pablo II era un presentador de una cadena de televisión que se llama la MTV, que es una cadena de música y por tanto pues que tiene todos los antivalores, ¿no?, con respecto al cristianismo. Bueno, pues este chaval estuvo en Denver, le tocó el corazón aquella experiencia y ahora es sacerdote, ¿no? O sea que uno nunca sabe qué impacto pueden tener las cosas que hace, ¿no?, o que dice en la vida social. Voy a intentar unir 4 preguntas que tocan el mismo tema. Aquí en el auditorio pues ha gustado mucho tu exposición y te animan a que nos aconsejes, ¿no? Dice, quizá pues podemos necesitar la vida religiosa, los religiosos y religiosas un asesor de imagen, que con cariño fraterno, que igual si te animas a darnos algunos consejos, ¿no? Dicen que quizá los efectos de la secularización también se han notado en nosotros y hay temas de estética, de imagen que nos pueden estar afectando en nuestras publicaciones, nuestros folletos, panfletos. Si quizá debiéramos invertir dinero o cariño e interés en cuidar nuestra imagen personal y de las cosas que hacemos y que ofrecemos. Hombre, yo ahí... es una pregunta delicada, me queréis poner a prueba. Yo os veo muy guapos a todos y muy guapas, o sea que... Y además creo que una cosa que siempre me llama la atención de la vida de personas que tienen una relación más intensa con Dios es su alegría. O sea, yo creo que el aroma más bonito, más atractivo que tenéis es la alegría de la vida religiosa, ¿no?, y de la sonrisa. Y que eso no lo perdáis nunca, ¿no? O sea, que la relación con Dios pues produce ese buen humor y esa alegría de fondo y esa esperanza, esa tranquilidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo verdaderamente importante. Y luego, respecto a cuestiones estéticas, pues hombre, a mí me gustaría que hubiera más instituciones de la Iglesia que modernizasen su imagen.
¿vale? O sea, que yo creo que tengo que decir humildemente que creo que a mí Dios me ha puesto eso en mi camino personal, ¿no? O sea, como reto. Es decir, que haya una reconciliación estética de la Iglesia con la gente joven, ¿eh? Porque ahora puede haber una cierta separación. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacer? Pues, hombre, yo creo que, por ejemplo, poneros un poquito en manos también de la gente joven que acude a vuestras actividades para que os ayuden, ¿no? Con estilos que a lo mejor os chocan un poco porque no son los que conocéis, ¿no? Y los que habéis trabajado más en vuestra estética, pero sí a lo mejor dejarse un poco influir por esa gente más joven, que hagan los carteles, que hagan camisetas, no sé, o sea, lógicamente con vuestra supervisión, pero yo les daría un poquito más de entrada, ¿no? Y luego, al final, compensa, me parece a mí, gastar un poquito de dinero en el diseño de las revistas, de las páginas web, al principio, ¿vale? O sea, cuando estáis pensando en ellas y diseñándolas, porque a lo mejor son unos euros que se recuperan en la vida del proyecto o en la vida futura de la revista y que merece la pena hacer, ¿no? Porque os dan un toque y un impulso estético muy bueno. O sea que en la medida de vuestras posibilidades sí os diría que os pusierais en manos también de gente que sepa, ¿no? de diseño y en fin, yo siempre me he quejado un poco de los carteles que hay en las parroquias, ¿no? Porque es que, a ver, a un chico o una chica que está viendo la televisión y está viendo a Beyoncé con su estética súper atractiva y súper chula, y luego va a la iglesia y ve cosas que a lo mejor no conectan tanto, ¿no? O sea, que no conectan con... o un lenguaje a lo mejor que además hecho con la mejor intención del mundo, ¿no? Pero sí que creo que ahí yo creo que sí. Y la verdad es que el producto es un producto, en fin, o sea, que no se entiende a la primera, que cuesta consumir, ¿vale? O sea, que no es un producto de esos que digas, ¡guau! Esto me lo compro y me lo pongo. Yo, por ejemplo, vendemos las ampollas Germinal, que son unas ampollas que te las pones para salir por la noche y, vamos, te ponen guapísima, ¿no? En un momento. Entonces, nuestro producto no es ese. Yo os diría, hay un mensaje de fondo súper interesante, ¿no? Que me parece que nadie plantea a la gente joven, ¿no? Que es el mensaje de las cosas que tienen valor a largo plazo, ¿vale? O sea, por ejemplo, un chico o una chica a la que le gusta mucho el deporte, pues le podéis hacer ver cómo el deporte, que es una cosa que cuesta un poco, que hay que ponerse, que hay que madrugar por la mañana, pero cuando has terminado la jornada de hacer una caminata o de jugar a no sé qué deporte o al fútbol o lo que sea, cuando terminas estás contento, ¿no? O sea, el deporte es una cosa que cuesta, ¿vale? Que hay que dedicarle tiempo, que hay que dedicarle formación, que te tiene que gustar, pero cuando terminas, joder, te sientes súper satisfecho, ¿no? Pues la experiencia de la vida religiosa y de la vida de la fe tiene mucho que ver con eso. O sea, que quizás no sea una experiencia, no es una experiencia fácil de consumir ni fácil de entender, pero que en la medida en que uno se mete, yo os diría que planteéis a la gente el reto de experimentarlo, ¿vale? El reto de decir, oye, tío, yo me acuerdo una vez que, un amigo mío, yo tenía una vida muy chunga, ¿no? Hasta la universidad. Luego ya en la universidad empecé a sentar cabeza, ¿no? Pero un día un tío en el colegio me dijo, oye, Gustavo, yo creo que tú tienes que ir a misa, tío. Y digo, ¿pero cuándo? ¿El domingo? No, hoy, conmigo. Vale, pues, y claro, la invitación era tan extraña que decidí aceptarla. O sea, porque de verdad que no estás acostumbrado a que la gente te plantee experiencias donde al decir que no ellos van a quedar mal, donde cuesta un esfuerzo las cosas, ¿no? O sea, planteadle a la gente el reto de experimentar la fe. Y en eso yo creo que hay una experiencia que viene del Evangelio, ¿no? El famoso ven y verás, ¿no? O sea, porque es verdad que las experiencias son muy difíciles de transmitir. O sea, es muy fácil decir, mira esta botella qué bonita, sí, pues mira qué guay, ¿no? Pero sin embargo, el contento interior es muy difícil de transmitir a la gente. O por qué estáis contentos o por qué merece la pena la vida de oración, ¿no? Es muy difícil, objetivamente. Hay que experimentarlo. Con lo cual yo os diría, plantead experiencias parciales, ya sea pues en convivencias que ya las hacéis, ¿no? Experiencias de, oye, ven y mira lo que hay aquí, mira la gente que hay, ¿no?
pero conócelo, experiméntalo y que forme parte como de toda la gama de experiencias vitales que un chaval tiene, ¿no? Que una chica tiene. ¿Por qué no? O sea, ojalá fuera tan fácil, ¿verdad? Como yo lo digo. Pero hay que intentarlo. Te preguntan, Gustavo, que tú conoces de cerca el mundo de la Iglesia, las instituciones de vida religiosa, de consagrados. Ya has empezado quizá agradeciéndonos y valorando nuestra vida, pero te preguntan cuál sería quizá lo más bello que has percibido en nosotras y en nosotros, ¿no? En lo que hemos comunicado, ¿qué aspecto más atractivo te ha llamado la atención como profesional de la comunicación? Sí, hombre, yo diría la generosidad. O sea, el corazón vuestro, ¿no? Que lo lleváis en la mano, ¿no? Y lo estáis dando todo el día, pues eso llama mucho, ¿no? Me acuerdo que en unas charlas que me pidieron que diera en Telefónica, hablé sobre, bueno, pues se me ocurrió hablar sobre personajes que son muy atractivos, ¿vale? Que sirven como modelos a la sociedad. Y uno de los modelos que surgió ahí fue la Madre Teresa de Calcuta. Y la Madre Teresa de Calcuta, en fin, o sea, es un personaje muy atractivo que cautivó a la sociedad occidental en los años 70 y 80. ¿Y por qué la cautivó? Porque era auténtica, o sea, porque hacía de un modo extremo y radical lo que predicaba, ¿vale? Y eso es muy atractivo, eso es súper atractivo. O sea, la gente cuando se encuentra con cachos de verdad por la calle, eso mola, no te deja indiferente, te puede chocar. Y presentaros con naturalidad ante la gente, no tengáis miedo, o sea, de verdad, presentaros con naturalidad. No sé, o sea, cuanto antes la gente de vuestro entorno sepa qué hacéis, dónde estáis, a qué os dedicáis, ¿no? Y también que sepan vuestros momentos tristes, ¿no? O sea, que yo creo que a veces también, sin querer, difundimos una visión un poco idealizada de la vida religiosa, o de cómo debería ser más de cómo realmente es, ¿vale? O sea, que también para conectar con vosotros y para haceros creíbles necesitáis contar también momentos chungos, ¿vale? Y pues yo eso lo he aprendido hace no mucho. He aprendido que con mis amigos me cuentan pues las dificultades que tienen con su mujer, ¿no? Y yo pensé, coño, yo no les cuento nada de las dificultades que yo tengo en mi vida, ¿no? De relación con el Señor o de relación con la gente con la que vivo y tal, ¿no? Y he empezado a hacerlo y, oye, magia borras. O sea, de repente la gente dice, ostras, es que a ti también te pasan cosas, ¿no? O sea, que eres humano, ¿vale? O sea, que no eres una especie de ángel, ¿no? Que va por ahí, que no le pasa nunca nada y que tiene una vida perfecta. No, eso no. Pero yo diría que me llama la atención, sobre todo lo que atrae de vosotros es la generosidad, la pureza de vida de entrega, o sea, de darse. Creo que más que una cuestión doctrinal, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Me parece a mí, ¿no? O sea, la doctrina, lógicamente, es importante, ¿no? Porque sin doctrina uno acaba siendo un pollo sin cabeza por la vida, ¿no? Pero sí os diría que si podéis enseñar a los niños a rezar, hacedlo. Porque esa es una huella que se siembra en un chaval o en una niña y que no se olvida nunca, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un hermano que no cree en nada, pero, sin embargo, su mujer consiguió convencerle de que llevase a los niños a un colegio de religiosas en Granada. Y sus padres no les llevan a misa nunca. Son 4 niños. No les han llevado a misa. Y, sin embargo, ellos van a misa. ¿Por qué? Porque en su colegio les han enseñado una serie de cuestiones vitales, ¿no? Les han hecho valorar la Santa Misa. También los amigos de clase, y hablamos otra vez de la emulación, los amigos de clase van a misa, entonces yo también voy a misa, ¿no? O sea que yo creo que no tenéis que tener miedo a meter a Dios en el corazón de los chavales y de las chicas, ¿no? O sea, meter a Jesucristo ahí. Y
que la palabra cale en los chavales, ¿no? Lógicamente uno no sabe, ¿no?, si ese chaval o esa chavala luego puede plantearse a lo mejor la vocación o lo que sea, pero bueno, pero que en todos que haya cariño a Jesús, cariño a la Virgen María, al Ángel de la Guarda. A mí me parece que eso es súper importante. Y luego todos los valores, que además me acuerdo de otra anécdota yo soy muy duro en las entrevistas de trabajo. Entonces, algunas entrevistas que a la gente le dejan súper descolocada porque pregunto cosas como, por ejemplo, a ver, déjame tu iPhone, déjame el teléfono y miro la música que escucha, ¿no? Y porque así me hago una idea del barrio cultural en el que viven, ¿no? Y me acuerdo que vino una vez una chica que era de un colegio, del Colegio de la Pureza, ¿puede ser? La Pureza de aquí en Madrid. ¿Hay alguien aquí de esa congregación? Y dije, te vas a enterar. Entonces, ella venía a una entrevista en una agencia de publicidad, y en las agencias de publicidad pues no es que haya mucha idea de Dios, ¿no?, y de nada, todo lo contrario. Y empecé a preguntarle, oye, tú veo aquí en el currículum que estudias en un colegio católico. Te ha dejado huellas negativas, ¿verdad?, la experiencia de un colegio católico. Y se puso así muy digna y me dijo, ¡para nada! Y me dijo, mira, me han enseñado a cuidar de los demás, me han enseñado a querer a mis padres, me han enseñado a pensar en la dimensión social que tiene la vida, me han enseñado a trabajar. Yo me quedé allí diciendo, bueno, esta tía realmente vale, ¿no? Pues sí, porque tiene el coraje de plantear allí Yo, claro, luego ya supo que yo trabajaba para la iglesia y tal, y se rió mucho conmigo, ¿no? Pero sí, o sea, que de verdad que tengáis conciencia de que hay una serie de huellas que sembráis en la gente que son fundamentales, ¿no? Con lo cual, pues cuanta más oración haya ahí, mejor, creo yo, ¿no? O sea, me parece, humildemente, no lo sé, o sea, la verdad es que no... Comentabas la necesidad de esa convergencia de la familia, la parroquia, la escuela. Nos preguntan que quizá en la mayoría de las familias o en muchas de ellas no se vive la fe, no hay un ambiente creyente. Por desgracia, los jóvenes no pisan la parroquia. Quedaría la escuela. ¿Qué papel tendría la escuela católica en esta tarea de comunicación? Pues un papel en el que no podéis contar con que la familia esté dándole formación cristiana a la criatura, ¿vale? O sea que en la medida en que una de esas tres patas, que es la de la familia, se ha caído, ¿vale?, pues hay que reforzar esa pata de la formación cristiana que la persona no tiene, ¿vale?, que no tiene en casa. Y yo sé que también pues seréis muy sensibles también con el choque que a veces les producirá que ven unas cosas en casa y en el colegio les cuentan otras, ¿no? O sea que eso también pues hay que saber llevarlo, y seguro que sois maestros, ¿no?, en saber hacer que eso sea lo más armonioso posible, ¿no? Con lo cual, efectivamente, pues hay que ser conscientes de que las personas que van a vuestros colegios pues muchas veces van allí porque hay una tradición familiar, o porque era el colegio que me resulta más cercano, o por mil razones, ¿no? Y ser, me parece, también muy claros con los padres en cuanto a la identidad que tiene el colegio. Y oye, este es un colegio donde se enseña esto, y se enseñan estos valores, y se enseña a rezar, y se enseña la fe. Y a lo mejor, no sé, a lo mejor podría ser que algunos de sus padres también revitalizasen su fe, ¿no?, a través del contacto con el colegio. Pues quizás sí, ¿no? O sea que me parece un reto muy chulo. O sea que sí, un reto súper chulo. Y no tener miedo, no sé, o sea, no tener miedo a plantear cosas y a ser uno mismo, a ser auténtico, ¿no?, en ese ambiente en el que quizá las familias pues ya no tienen esa unidad con la fe, ¿no? O sea, bueno, no he dicho nada, pero vamos, os doy mucho ánimo en la tarea. Pues muy bien, vamos a dejarlo ya aquí. Te agradecemos.